Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. El tema de la clase de hoy es un tema muy interesante que, como van a ver, también utiliza o emplea la gran mayoría de las técnicas de biología molecular que vieron en la primera parte de la cursada. El tema de hoy es genética forense. La genética forense es el uso de determinadas técnicas empleadas en genética para la identificación de individuos en base al análisis de ADN. Entonces sirve esta disciplina para identificar personas, ya sea, por ejemplo, en casos de masacres, como pueden ocurrir en accidentes aéreos o accidentes de tránsito, o inclusive en actos de terrorismo, como ocurrió en nuestro país con la bomba en la AMIA o la Embajada de Israel, donde a partir de pequeños restos cadavéricos se puede llegar a obtener el ADN e identificar a una persona. También esta disciplina se utiliza muchísimo en todo lo que es los juicios de filiación, los juicios de paternidad, y también en criminalística, o sea, juicios de homicidio o violación. Entonces, ¿qué es lo que se estudia en la genética forense? ¿O cómo podemos identificar una persona o atribuirle culpabilidad o paternidad en un juicio, supongamos, a través del estudio de ADN? ¿Qué es lo que se estudia del ADN? Lo que se estudia en la genética forense son los polimorfismos. Como ustedes saben, son los cambios en la secuencia de ADN que ocurren con una frecuencia mayor al 1% de la población. Entre los polimorfismos que tenemos en nuestro genoma, que son muchísimos, hay tres grandes tipos de polimorfismos. Polimorfismos de secuencia, donde lo que es variable es la secuencia de ADN. Ese es el caso de los genes HLA, que son los genes más polimórficos del genoma humano. Después vamos a tener a los polimorfismos de longitud, donde lo que varía entre las personas no es la secuencia del ADN, sino el número de repeticiones de un segmento o un fragmento en especial. Eso incluye a los mini y microsatélites. Y finalmente los polimorfismos de nucleótido único o SNPs, que son cambios puntuales, o sea, de una única base en el ADN. Exactamente de todos estos tipos de polimorfismos, los que se utilizan en la genética forense son los polimorfismos de longitud, mini y microsatélites. Aunque vamos a ver, existen algunos ejemplos donde también se pueden utilizar polimorfismos de nucleótido único. Pero quiero, dejar bien en claro que la genética forense se basa en el análisis de ADN y específicamente dentro de ADN lo que se utiliza es el análisis de estos polimorfismos de longitud, mini y microsatélites. Entonces, para recordar un poco en nuestra cursada, la primera clase, cuando les hablé que en el genoma había repeticiones dispersas o repeticiones en tándem, los mini microsatélites son un tipo de repetición en tándem que está en nuestro genoma humano. Y son repeticiones en tándem porque básicamente tenemos pequeños fragmentos que se repiten varias veces uno al lado del otro. Hay dos tipos de repeticiones en tándem que nos interesa en la genética forense, como el mini satélite y el microsatélite. La diferencia entre ambos mini y micro es básicamente el tamaño del fragmento génico que se va a repetir y la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, el mini satélite tenemos un fragmento que puede tener entre 6 a 24 bases y ese fragmento se va a repetir una determinada cantidad de veces. El número de repeticiones puede alcanzar entre las 100 copias o las 1000 copias. En el caso del microsatélite, el microsatélite es un tipo de repetición en tándem mucho más pequeña, donde el fragmento básico tiene entre 1 a 4 nucleótidos, que se repite aproximadamente 10.000 veces. Perdón, serían 100.000 veces, 10 a la 5. Para que ustedes tengan una idea, desde el punto de vista gráfico, didáctico, cómo se vería en una secuencia un mini y un microsatélite, estas son imágenes que mostrarían cómo sería un mini o un microsatélite. Un mini satélite entonces sería este fragmento básico de, en este caso, 7
bases o 7 nucleótidos, CA, que está repetido uno al lado del otro. Bueno, en este caso está repetido solamente 4 veces. Imagínense que en el mini satélite las repeticiones pueden alcanzar el orden de los 100 o 1000 veces. En cambio, los microsatélites son fragmentos mucho más pequeños. Acá vemos solamente 3 bases, CAC, que están repetidas 8 veces. Bien, generalmente en la genética forense, lo que se estudia y lo que se determina en las técnicas de biología molecular son los microsatélites. ¿Por qué? ¿Por qué se prefieren los microsatélites antes que los minisatélites? Porque los microsatélites son mucho más pequeños y esto nos sirve sobre todo si nuestro ADN está parcialmente degradado, es un ADN que no está en muy buenas condiciones. Por eso en esos casos es mejor o más fácil estudiar un microsatélite que estudiar un mini satélite, porque son fragmentos más pequeños y un ADN que puede venir de una muestra cadavérica, tenemos más chances de que no esté degradado. Y también porque al ser un fragmento más pequeño es mucho más fácil la resolución o poder detectarlo en las técnicas de biología molecular. Entonces, básicamente, en la genética forense estudiamos a los mini o microsatélites con mayor frecuencia a los microsatélites, que también los van a encontrar en la literatura como STRs o Short Tandem Repeats. Tanto los mini o los microsatélites forman parte de un universo de repeticiones en tándem de número variable o Variable Number Tandem Repeats. Bueno, entonces, para que se den una idea cómo representaríamos a un mini o un microsatélite, tenemos una región repetida, que sería, esta región sería estos cuadrados blancos que se repiten en distinto número de veces y que está flanqueada por una región conservada, como serían estas líneas, digamos, lisas o rectas de color negro. Entonces, ¿cómo es que el estudio de este mini o microsatélite puede influir en la identificación de una persona? Es decir, que esta muestra de ADN pertenece a tal persona, que este bebé tiene este padre, etcétera, etcétera. O que esta persona cometió determinado homicidio. ¿Cómo? Bueno, lo que se investigó y lo que se descubrió es que en los Variable Number Tandem Repeats, lo que varía, como les dije, no es la secuencia en la región repetida. La secuencia es la misma en todas las personas, en cada uno de los STR. Pero lo que varía es el número de veces que se repite esa región. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, un alelo que tiene 5 repeticiones de esta región, pero otro alelo que tiene solamente 3 repeticiones. Acá tenemos un alelo con 4 repeticiones y otro alelo con 6 repeticiones. Entonces, lo que varía de una persona a otra dentro de cada microsatélite o Short Tandem Repeat es el número de veces que se repite la región variable. Ese número de veces no es que cada uno lo tenemos al azar, sino que es sometido a un tipo de herencia que es mendeliana, en el cual lo vamos a heredar directamente de nuestra mamá y de nuestro papá. Y como el resto de los genes, vamos a tener un alelo del STR heredado de nuestro padre con el número de repeticiones de nuestro padre y otro alelo del mismo STR heredado de nuestra madre con el número de repeticiones de nuestra madre. Entonces, vuelvo a repetir cómo el estudio o el análisis de los Short Tandem Repeats puede llevar a la identificación de una persona muy fácilmente, porque cada individuo hereda de sus progenitores el número de repeticiones de estas regiones variables, y que recordemos que la variabilidad no es en secuencia en estas regiones, sino en número de repetición. Bien, entonces, ¿qué técnicas podemos utilizar para emplear los Short Tandem Repeats? La primera técnica que se diseñó para poder estudiar los Short Tandem Repeats y poder conocer el patrón o el número de repeticiones en cada alelo de una persona en un Short Tandem Repeat fue el ADN fingerprinting. Por eso es muy común que
a este tipo de short-term repeat se los denomine como huellas digitales genéticas. Básicamente, el protocolo para hacer un ADN fingerprinting es idéntico o sumamente similar a lo que sería hacer un Southern blot, donde, como vemos acá, el ADN se extrae, se corta con enzimas de restricción, esos fragmentos se separan en un gel de agarosa y se transfieren a una membrana. Esa membrana, con los fragmentos de ADN separados, se incuba con una sonda que está marcada, en este caso dice radioactivamente, y luego se hace un lavado para remover la sonda que no se ha unido y luego se revela la membrana para observar la presencia de bandas. Bien, ¿cómo específicamente esta técnica puede llevarse a cabo con la estructura de los short-term repeats? Muy fácilmente. Yo voy a diseñar el ADN fingerprinting de manera tal que las enzimas de restricción no corten en cualquier lugar del ADN, sino que específicamente corten en la región constante que flanquea la región repetida o variable del short-term repeat. Entonces acá en este gráfico yo les estoy mostrando las regiones repetidas o variables serían estos cuadrados de color violeta y ustedes tienen a las enzimas de restricción que cortan en la región constante. De esta manera, a mí de cada individuo, en cada short-term repeat que yo voy a evaluar, voy a tener fragmentos que van a contener la región repetida con su distinto número de repeticiones específico de cada persona. Y una vez que estos fragmentos son cortados, separados en el gel de agarosa, transferidos a una membrana, se los incuba con una sonda que va a ser específica para la región, para la secuencia nucleotídica de esta región variable. De esta manera, todos los fragmentos que fueron cortados y que estén dentro de los cortes de las enzimas de restricción van a poder ser detectados, es decir, todos los fragmentos que contienen al short-term repeat. Ahora, obviamente, como ustedes saben, de la primera mitad de la materia, cuando un fragmento de ADN tiene distinto número de pares de bases, es decir, distinto tamaño molecular, en una electroforesis va a migrar a distinta distancia, con distinta velocidad, de manera tal que los fragmentos más pequeños, más cortos, van a migrar más lejos y los fragmentos más grandes van a migrar más lentamente. Esto va a permitir separar los alelos de un individuo de acuerdo al tamaño de los fragmentos, es decir, de acuerdo, como ven en la imagen, al número de repeticiones que tenga de los short-term repeats. Entonces, por ejemplo, en el caso de este individuo que dice 1,1, significa que esta persona es un homocigota con el alelo 1 y por lo tanto vamos a ver una sola banda en el resultado del ADN fingerprinting. ¿Por qué? Porque los dos alelos, al ser homocigota para este alelo, los dos alelos tienen el mismo tamaño. Entonces se van a ver como una única banda, en este caso de 2KB. En este individuo es un individuo heterocigota que tiene un alelo 1 y un alelo 2. Entonces se van a ver dos bandas, una de 2 kilobases y otra de 2,5. Y así sucesivamente con las otras muestras, dependiendo del número de alelos que tengan. Obviamente que ustedes saben que nosotros para cada gen tenemos dos alelos que pueden ser idénticos entre sí, por lo tanto vamos a ver una sola banda, como es en este caso de esta primera muestra, o también en este caso de esta muestra que tiene dos alelos idénticos del número 2, o en esta que tiene dos alelos idénticos del número 4, o también puede haber personas que para un short-term repeat sean heterocigotas, porque simplemente los alelos que heredó de su madre y su padre son distintos entre sí, como pueden ser, por ejemplo, este 2,4 o 3,4. Entonces, en el ADN fingerprinting, yo en el resultado no voy a esperar ver más de dos bandas en cada muestra. Puedo tener una banda si es homocigota o dos bandas si la persona es heterocigota. Bien, entonces de esta manera yo puedo estudiar, utilizando una única sonda, un solo short-term repeat para cada una de estas personas o para cada una de estas muestras.
Entonces, sabiendo siempre que yo lo que estoy analizando es la diferencia de tamaño entre los alelos de una persona de acuerdo al número de repeticiones de estos short tandem repeat, y cada patrón de estos short tandem repeat es específico para una persona y que es heredado estos alelos de su madre y su padre. Bien, este ejemplo que yo les di es el ejemplo más sencillo para hacer un fingerprinting, donde se utiliza una sonda unilocus. Una sonda unilocus significa que yo utilizo una sonda dirigida solamente a un short tandem repeat. Entonces, como ven en esta imagen, acá tenemos en los extremos de la membrana dos marcadores de tamaño molecular y en el medio tenemos las distintas muestras. Y ven que hay muestras que tienen una sola banda y otras muestras que tienen dos bandas. Esos son individuos homo o heterocigotas, pero no más. También se puede hacer fingerprinting con lo que se llama la sonda multilocus. En este caso, yo lo que hago es incluir en el paso del fingerprinting, donde tengo que hibridar con sondas, no solamente un solo tipo de sonda para un short tandem repeat, sino múltiples sondas dirigidas para distintos short tandem repeat. Y de esta manera, lo que voy a ver, obviamente, es un número mayor de bandas en cada muestra, y cada patrón que se ve de bandas es específico para cada persona. En el caso, digamos, de las sondas multilocus, se hacen en realidad para estudios más complejos y estudios, digamos, poblacionales más diversos, pero también, digamos, se puede utilizar sobre todo para estudios de criminalística, donde se analizan distintos tipos de short tandem repeats al mismo tiempo. Entonces, cada muestra, por ejemplo, que se encontró en la escena del crimen o cada muestra de un sospechoso va a tener un patrón distinto y de esta manera puedo asignar culpabilidad. Ahora, otra forma, quizás un poco más moderna y más rápida y más sencilla de estudiar el tamaño de los short tandem repeats y por lo tanto inferir identificación, paternidad, culpabilidad en un juicio es mediante la PCR. De manera tal que los primers, que son estas flechas de color amarillo que ustedes ven, están diseñadas para hibridar en la región constante. La región constante que obviamente flanquea al short tandem repeat y a las regiones repetidas, y es esto que ustedes ven acá en color blanco. De esta manera, los fragmentos del producto de PCR que vamos a ver van a incluir sí o sí al short tandem repeat, la región variable, con sus distintos números de repeticiones. Y de esta manera voy a tener fragmentos de distinto tamaño dependiendo a las distintas muestras. Y vemos de manera igual que veíamos en el fingerprinting, puede haber muestras como el individuo 2, que vemos una sola banda porque los dos alelos tienen el mismo número de repeticiones, u otros individuos que son heterocigotas como el 3 o como el 4, donde vemos dos bandas de distinto tamaño porque los alelos que heredó de sus padres son distintos entre sí. También, sobre todo en medicina forense, se pueden hacer variantes multiplex, de PCR multiplex, donde se diseñan cebadores específicos para distintos tipos de short tandem repeat y se amplifican todos a la vez y se corren todos a la vez. Y ven ustedes que en el resultado de la electroforesis se ve un patrón que es muy parecido a lo que se vería en el fingerprinting con la sonda multilocus, ¿no? Un patrón específico para cada tipo de individuo, supongamos, no sé, distintos tipos, no sé, sospechosos de violación, el A, B y C, y F es la muestra de semen que se encuentra la víctima, ¿no? Entonces se va a comparar entre ellos. Por ejemplo, acá vemos muy claramente que la muestra que se encontró en la víctima, el F, el patrón, es idéntico al del individuo B. Entonces, lo más probable es que este individuo B sea el culpable. Otra forma de analizar los short tandem repeats es, en lugar de realizar una PCR, luego correr los productos de PCR en una electroforesis en un gel de agarosa, utilizar un sistema de electroforesis capilar que permite separar los fragmentos de ADN más sensiblemente y permite detectar inclusive pequeñas variaciones
en los números de pares de bases entre estos fragmentos. Entonces se hace una PCR multiplex y cada fragmento pasa por un capilar. En un momento estos fragmentos son excitados por un láser y una cámara capta la señal y entonces el resultado se ve de esta manera mediante distintos tipos de picos. Entonces acá tenemos los resultados de 4 short tandem repeats para una sola muestra y vemos que para cada short tandem repeat se observan 2 picos, a veces se puede ver un solo pico, que sería un individuo homocigota para ese short tandem repeat. Y el tamaño de los picos, 5, 6, 10, 11, se refiere a los distintos alelos con el número de repeticiones que tiene. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta cuando uno está analizando los resultados de un análisis de genética forense mediante el estudio de los short tandem repeat es cómo informar el resultado. Entonces, una pregunta que uno se puede llegar a hacer es cuando yo tengo que hacer un juicio, por ejemplo, de criminalística o de identificación de personas. ¿Puedo yo tener un resultado concluyente, decir, esta muestra cadavérica corresponde a determinada persona? Si analizo solamente un short tandem repeat, si amplifico o si detecto con una sonda un solo short tandem repeat, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo analizo un solo short tandem repeat y solamente veo los alelos que tiene esa persona para un short tandem repeat, existen grandes posibilidades de que ese número de repeticiones o ese patrón de fragmentos en ese solo short tandem repeat sea idéntico entre una muestra cadavérica y una persona sin que estén verdaderamente relacionadas entre sí, que sea solamente por azar. ¿Por qué? Porque puede ser el número de repeticiones que varias personas lo compartan en un solo short tandem repeat, aunque no estén emparentadas entre sí. Entonces, lo ideal en un estudio de criminalística o en un estudio de identificación de personas es estudiar el mayor número posible de short tandem repeats en una muestra y emitir un resultado a partir de ese análisis. Entonces, como dice la imagen, cuanto mayor es el número de marcadores analizados, menos probabilidades tenemos de que ese resultado que nosotros observamos, ese patrón de bandas de esa muestra, sea similar a la del sospechoso B, supongamos, porque es puro azar. Y son verdaderamente similares porque esa persona cometió ese delito. Entonces, imagínense ustedes que si nosotros analizamos un solo locus, es decir, un solo short tandem repeat, la probabilidad de que dos personas que no están emparentadas entre sí compartan el mismo patrón de bandas es de 5 en 100. Pero si nosotros analizamos 5 short tandem repeats, esa probabilidad aumenta de 1 en 3,3 millones. Entonces, aproximadamente los cuerpos de medicina forense, ¿cuántos short tandem repeats analizan en una muestra para poder determinar un resultado concluyente? Aproximadamente se analizan alrededor de 13 short tandem repeats por muestra. Por ejemplo, el sistema CODIS, que es el sistema de identificación de datos genéticos y ADN que maneja el FBI en los Estados Unidos, analiza por cada muestra de ADN 13 short tandem repeats ya identificados, y entonces de cada muestra que tiene almacenada tienen el patrón de las bandas de los alelos para esos 13 short tandem repeats. De esa manera, cuando un sospechoso, por ejemplo, su ADN está incluido en el CODIS, coincide con una muestra encontrada en una escena del crimen, ellos tienen una gran probabilidad de que efectivamente esa persona, ese sospechoso, cometió ese delito. El riesgo de que ese macheo o esa compatibilidad entre patrones haya ocurrido al azar es muy, muy, muy baja. Entonces, en la práctica es necesario analizar un alto número, un mayor número de short tandem repeats para que el resultado sea confiable. Ahora, dicho esto, quiero aclarar que
esta necesidad de analizar un alto número de short-handed repeats se basa sobre todo en lo que se llaman criterios de inclusión. Es decir, que si yo analizo un solo short-handed repeats y los patrones entre dos muestras son idénticos, no puedo apresurarme a dar un resultado positivo o un resultado concluyente. Pero ¿qué pasa si yo analizo un solo short-handed repeat y entre dos muestras no hay coincidencia? Si en un solo short-handed repeat entre dos muestras no hay coincidencia, ese sospechoso puede ser excluido totalmente. Entonces, volviendo a hablar sobre este tema, yo puedo analizar un solo short-handed repeat y excluir sospechosos con un solo short-handed repeat, pero no puedo dar un resultado concluyente de filiación o de identificación o de culpabilidad. Pero sí puedo excluir sospechosos con un solo short-handed repeat. Dentro también del estudio de la genética forense se puede también identificar personas o completar el análisis de los short-handed repeats en los cromosomas autosómicos mediante el rastreo de la vía materna o rastreo de la vía paterna. Cuando uno rastrea la herencia materna o la vía materna, lo que se analiza es básicamente el ADN que tenemos dentro de nuestras mitocondrias. El ADN que tenemos dentro de nuestras mitocondrias es un ADN circular covalentemente cerrado de 16,5 kilobases de longitud, que está en un alto número de copias en nuestras células, porque tenemos 2 o 3 copias de este ADN mitocondrial dentro de cada mitocondria y aproximadamente dentro de cada célula hay 100 a 1000 mitocondrias, o sea que es un ADN en un alto número de copias, que puede obtenerse fácilmente, que no es algo que se degrada con facilidad y que además tiene una herencia materna exclusiva, absoluta. ¿Por qué? Porque el ADN mitocondrial, a diferencia del ADN de los cromosomas autosómicos, no se recombina en la meiosis. Entonces, la secuencia del ADN mitocondrial se hereda de manera directa por todas las mujeres de una familia. De esta manera, por ejemplo, mi hermano y yo tenemos en nuestras mitocondrias la misma secuencia de ADN mitocondrial que mi mamá, y obviamente esa misma secuencia es la misma de mi abuela materna y por lo tanto de mi bisabuela materna. Bien, además, una misma persona tiene la misma secuencia de ADN mitocondrial en todas sus mitocondrias, salvo algún tipo de defecto o mutación que se llama heteroplasmia. Pero en general la secuencia es siempre la misma en todas las mutaciones, en todas las mitocondrias. La tasa de mutación del ADN mitocondrial es muy baja dentro de una persona, pero puede llegar a ocurrir, y es lo que se llama heteroplasmia, pero en general la secuencia es la misma. Bueno, ¿y cómo se determina la vía materna o el linaje materno de una persona? ¿Qué es lo que tengo que estudiar en el ADN mitocondrial? Lo que tengo que estudiar es la secuencia de una región hipervariable que se llama D-loop. Esta región D-loop es la región no codificante del ADN mitocondrial donde está el origen de replicación. Y básicamente la secuencia del D-loop es sumamente variable, hay un gran número de polimorfismos en nucleótido simple. Entonces yo puedo secuenciar o determinar ese D-loop y de esta manera puedo agrupar a las distintas personas del planeta en haplogrupos del ADN mitocondrial, que serían distintos tipos de secuencias del D-loop en las cuales se pueden clasificar a todos los individuos del planeta. Y de esta manera se puede inferir origen geográfico, origen étnico de una persona. De esta manera, por ejemplo, como ven en este gráfico, hay haplogrupos del ADN mitocondrial que indican un origen étnico europeo, asiático, africano o incluso nativo americano, como son los haplogrupos A, B, C y D del ADN mitocondrial. Entonces, para estudiar el D-loop, ¿cómo lo podemos estudiar? Podemos
evaluar distintas opciones. Yo le dije que lo que hay en el DELUC, que varía de persona a persona, es polimorfismos en nucleótido simple. Entonces puedo directamente hacer una PCR, amplificar toda la secuencia del DELUC y secuenciarla, o hacer una PCR con RFLP, con endonucleasas que corten o no corten en esos polimorfismos de nucleótido simple, hacer una PCR con hibridación con sondas, o una real time con gradientes de temperatura, o bien microarray. Y finalmente, también podemos asignarle a una persona, por ejemplo, relación con otra a través de la vía paterna. Y esto se hace obviamente analizando el cromosoma Y. Obviamente, como ustedes saben, el cromosoma Y es un cromosoma actocéntrico pequeño que está presente únicamente en los individuos de sexo masculino, por eso se utiliza para rastrear la vía paterna. Las mujeres no tenemos cromosoma Y. El 60% de la secuencia del cromosoma Y está constituida por short tandem repeats. Es un cromosoma, como les dije, pequeño que no se recombina tampoco. La única región que se recombina con el cromosoma X es las regiones pseudoautosómicas, que están marcadas acá en naranja, que son los extremos del cromosoma. Pero el resto del cromosoma Y no se recombina y por lo tanto se hereda de padre a hijo, siempre entre varones, como un bloque. La secuencia, digamos, del cromosoma Y se hereda como un bloque. Entonces, la secuencia del cromosoma Y de mi hermano va a ser idéntica a la secuencia del cromosoma Y de mi papá, que va a ser idéntica a la secuencia del cromosoma Y de mi abuelo paterno, y así sucesivamente. Entonces, este cromosoma Y está formado por short tandem repeats. Yo de igual manera que para el ADN mitocondrial también puedo estudiar a la población del planeta y agruparla en haplogrupos del cromosoma Y, y de esta manera inferir origen geográfico, origen étnico, de manera tal que, como ven, hay haplogrupos que son típicos de Europa, de Asia, de África, o incluso de los nativoamericanos, como es el haplogrupo Q del cromosoma Y. En este caso, recuerden que si el 60% del cromosoma Y está formado por short tandem repeats, yo para estudiarlo puedo usar las mismas técnicas que utilizaba para estudiar los short tandem repeats en los cromosomas autosómicos, como es el fingerprinting, o bien una PCR multiplex. Y siempre, si yo utilizo en algún tipo de estudio, por ejemplo, marcadores de filiación materna, de mitocondrial o paterna, como el cromosoma Y, también tengo que evaluar conjuntamente marcadores autosómicos. ¿Por qué? Porque puede ser sobre todo en juicios de paternidad, que si el bebé es un varón y yo quiero evaluar quién es el posible padre, si yo solamente evalúo el cromosoma Y y tengo un resultado compatible en la secuencia con un posible padre, necesito sumarle al estudio marcadores autosómicos. ¿Por qué? Porque si ese cromosoma Y, como sabemos nosotros, se hereda por el linaje paterno en bloque, y todos los varones de esa familia, de ese linaje, van a tener el mismo cromosoma Y, es posible que el potencial padre no sea este hombre, sino sea también alguien de su familia. Entonces, para reducir la búsqueda, generalmente se evalúan en conjunto con short tandem repeats, que son más definitivos o decisorios, digamos, en obtener una conclusión. Entonces, recuerden en este análisis de la genética forense, cuando mayor número de marcadores se puedan evaluar mejor para adquirir un resultado concluyente. Es muy importante esto porque la información que brinda nuestro ADN puede utilizarse en temas legales sumamente complejos. Pero recuerden también que con respecto a la condición de exclusión, que solamente un solo marcador, ya sea materno, paterno o short tandem repeats de los cromosomas autosómicos, de distinto o no hay un match entre
la muestra, supongamos, y el sospechoso, ya puede ser condición excluyente para eliminar a ese sospechoso. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Recuerden de leer la información que está subida en el blog de la cátedra. Les mando un saludo y hasta el martes que viene.